Hola, ¿cómo están a todos los presentes? Mi nombre es Belia Cerezo y en esta ocasión voy a defender la monografía para el diseño de una clase de la asignatura de liderazgo en la gestión empresarial perteneciente a la carrera de Administración de Empresa. Primeramente vamos a hablar un poquito sobre el enfoque que estoy tomando para hacer esta monografía. Si todos pueden mandar, pero no todos logran influir, entonces, ¿qué es lo que realmente convierte a alguien en líder? Un profesional de administración de empresas debe disponer de conocimientos sólidos sobre las principales teorías de liderazgo, los estilos directivos contemporáneos. Debe también manejar mucho lo que es la inteligencia emocional, la comunicación efectiva, la motivación, el trabajo en equipo, la toma de decisiones y la resolución de problemas, porque a un líder no solamente significa que lo tienen que seguir. Continuamos. Ahora vamos a hablar sobre la fundamentación del enfoque pedagógico. En esta ocasión yo tomé el enfoque histórico-cultural, una corriente psicológica y pedagógica desarrollada por Vygotsky e enriquecida por las contribuciones de autores esenciales como Luria, Leotti y Galperín. Postula una tesis fundamental: el desarrollo humano es intrínsecamente un producto de la interacción social y del contexto cultural en el que se desenvuelve el individuo. Vygotsky en el 2009 explicó que las funciones psicológicas superiores nacen en el plano interdipsicológico social para luego ser internacionalizadas de forma individual, medidas por herramientas culturales como el lenguaje, los símbolos y los instrumentos. La interacción social aprendemos al trabajar, discutir y comunicarnos con el profesor y con nuestros compañeros. Las herramientas culturales no aprendemos solos, sino usando herramientas de la cultura. Estas herramientas son el lenguaje técnico, las fórmulas, los esquemas y los guías de manejo que usamos para la clase. La idea clave es que lo que hacemos en grupo después lo terminamos aprendiendo por sí solos. Aquí vamos a hablar sobre la unidad de la enseñanza y aprendizaje y también sobre la unidad de lo cognitivo con lo afectivo. La unidad de enseñanza y el aprendizaje, el enfoque histórico-cultural, rompe con la visión tradicional que concibe la enseñanza y el aprendizaje como procesos separados. Vygotsky plantea que ambos contribuyen a una unidad dialéctica donde la enseñanza no es una consecuencia del desarrollo, sino su factor generador. Esta concepción significa que el desarrollo no procede al aprendizaje, sino que es impulsado por él. En la unidad de lo cognitivo con lo afectivo, Vygotsky subrayó que no existe actividad psicológica que sea puramente cognitiva o puramente emocional. En su obra, Pensamiento y lenguaje, sostiene que toda idea contiene un matiz afectivo-volitivo, lo cual implica que el pensamiento está estrechamente vinculado con las emociones, la motivación, los intereses y las necesidades que tiene el sujeto. Este principio desmantela la concepción fragmentada del ser humano que separa la razón de la emoción. En el enfoque histórico-cultural, ambas dimensiones forman una unidad indisoluble donde el desarrollo cognitivo es inseparable del estado emocional, de la estabilidad afectiva y de la motivación. El aprendizaje ocurre cuando el estudiante no solamente comprende cognitivamente, sino cuando encuentra sentido, valor y relevancia personal al contenido. O sea que aquí el estudiante no solamente memoriza algo como para responder un examen, sino que se conecta con sus emociones y así de esa manera aprende y también retiene ese conocimiento. Muy bien, sobre la zona de desarrollo próximo, es una categoría teórica fundamental para comprender la relación entre enseñanza y desarrollo. Se define como la distancia entre lo que el alumno puede hacer por sí mismo
y lo que puede hacer con la ayuda de otros. Miren qué interesante. Componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje. El proceso de enseñanza-aprendizaje constituye un sistema pedagógico complejo en el que interactúan múltiples elementos independientes desde el enfoque histórico-cultural. Este proceso no se reduce a la transmisión de conocimientos, sino que implica la organización consciente, intencional y sistemática de actividades orientadas a promover el desarrollo integral del estudiante. La enseñanza se concibe como una actividad socialmente mediana, donde el docente, los estudiantes, el contenido y los métodos interactúan para favorecer psicológicamente las funciones psicológicas superiores para que este proceso sea efectivo. Cada uno de sus componentes debe cumplir un rol específico y articulado. A continuación se desarrollan los principales componentes que conforman el proceso de enseñanza y aprendizaje entre el estudiante y el docente. Aquí conocemos un poquito más el rol del docente y también el rol del estudiante. Me encanta este enfoque porque como que divide y ambos tienen un papel fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En el rol del docente, el enfoque histórico-cultural, el docente no es un transmisor pasivo, a diferencia del enfoque tradicional, que estamos acostumbrados a eso. No es un transmisor pasivo de información, sino un mediador del aprendizaje y organizador de la actividad cognitiva de los estudiantes. Entre sus funciones principales se destacan orientar y guiar el aprendizaje, proporcionando una base orientadora clara y estructurada, planificar actividades significativas adecuadas a las necesidades que tenga el grupo, porque no todos los grupos a los que demos clases van a ser iguales, ¿cierto? Mediar culturalmente, introduciendo herramientas, conceptos y estrategias intelectuales, estimular el pensamiento crítico, el diálogo y la reflexión conjunta, generar motivación, sentido y clima emocional favorable, y evaluar de manera continua, retroalimentando y constructivamente. Bien, ya conocemos lo que es el rol del docente, ahora vamos a conocer cuál es el rol del estudiante, porque a diferencia de otros métodos, aquí el estudiante no solamente su rol es ir, sentarse, calentar el asiento y responder preguntas, no. Este enfoque es muy diferente, por eso es que me gusta y por eso es que lo tomé en cuenta para la monografía. El estudiante es un sujeto activo, constructor de su propio aprendizaje. Desde el enfoque histórico-cultural, el aprendizaje no es un proceso receptivo ni individualista, sino una experiencia participativa, social y de diálogo. El estudiante debe participar conscientemente en las actividades de aprendizaje, colaborar con sus compañeros intercambiando ideas y estrategias, regular su propio proceso cognitivo, utilizar el lenguaje como herramienta de análisis, apropiarse progresivamente de los contenidos culturales y formular preguntas, resolver problemas y reflexionar. Ese sería el rol del estudiante. Los medios de enseñanza que se usan en este enfoque. Los medios de enseñanza son todos los recursos que facilitan la transmisión, comprensión y apropiación del contenido. Tenemos los materiales impresos, recursos visuales, recursos tecnológicos, objetos concretos y materiales y los recursos simbólicos. En los métodos de enseñanza, determinan la ruta pedagógica mediante la cual se alcanzarán los objetivos. En la pedagogía histórico-cultural, los métodos deben promover la actividad consciente del estudiante, favorecer la interacción y el diálogo, operar dentro de la zona DP, conducir a la interacción progresiva de conocimientos. Entre los métodos más utilizados se encuentran el problemático, heurístico, investigativo, productivo y reproductivo y el trabajo colaborativo, proyectos y estudios de caso. El buen método no es aquel que facilita más, sino el que transforma la acción del estudiante en una actividad reflexiva y desarrolladora, donde el estudiante puede desarrollar de mejor manera sus capacidades. Las técnicas de enseñanza son herramientas específicas utilizadas dentro de un método para lograr aprendizajes particulares. Representan procedimientos concretos, prácticos y aplicados. Algunas técnicas pedagógicas relevantes son
La discusión dirigida, lluvia de ideas, preguntas socráticas, mapas conceptuales, resolución de problemas, trabajo en parejas o grupos, aprendizaje basados en retos. ¿Por qué el aprendizaje basado en retos se me hace a mí tan efectivo? Porque uno se apropia de eso. Recordemos que el ser humano siempre tiende a ser competitivo. Entonces, cuando tú te pones en esa posición de competencia, siento yo que tu cerebro se activa de mejor manera y retienes todo eso que pasó en ese momento que vos estabas en ese reto o en esa competencia. Retienes más. La evaluación en el proceso de enseñanza es un acto aislado ni punitivo. Es un proceso continuo, sistemático y formativo desde la perspectiva histórica cultural. La evaluación cumple una función diagnóstica, reguladora y desarrolladora. La evaluación debe identificar el nivel de desarrollo real y potencial del estudiante, retroalimentar oportunamente, orientar la planificación docente, valorar el progreso más que la repetición, promover la autorreflexión y la metacognición. A diferencia de otros métodos donde el examen es como para meter miedo al estudiante o ahuyentar, aquí es muy diferente el proceso de la evaluación en la enseñanza-aprendizaje. Aquí el estudiante no entra en un momento de estrés ni crisis. El estudiante está completamente sereno porque la evaluación aquí es así, en este método, ¿no? Es para hacerle un diagnóstico. Quizás a veces no está fallando el estudiante, sino está fallando el docente o el método que estamos utilizando. Quizás el estudiante aprende de otra forma. Entonces aquí no metemos ese miedo. Se distinguen 3 tipos de evaluación esenciales. Está la diagnóstica, la formativa y la sumativa. En la diagnóstica, para conocer conocimientos previos que tiene el estudiante, porque también recordemos que los estudiantes no son una vasija vacía que nosotros venimos a llenar, no. El estudiante ya tiene sus propios conocimientos, además de que en este método el estudiante también se forma por sí solo, ¿no? ¿Recuerdan eso? La formativa para acompañar y ajustar el aprendizaje durante el proceso, la sumativa para valorar los resultados alcanzados. La evaluación debe ser coherente con todos los métodos, objetivos y contenidos, garantizando un aprendizaje significativo y profundo. Continuamos con el capítulo 2, que sería programa de la asignatura. Tenemos la asignatura Liderazgo en la Gestión Empresarial, perteneciente a la carrera de Administración de Empresa, la Universidad Juan Misael Saracho, perteneciente a la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras. La sigla es ELC, código 237. El plan es semestral, normal rediseñado del 2016. Ubicación en el plan de estudio, tercer semestre, carga horaria semanal 3 horas, horas teóricas 2 y horas prácticas 1. La asignatura de la gestión de liderazgo es una pieza clave dentro de la formación del futuro administrador de empresa, ya que permite comprender y desarrollar las competencias necesarias para influir positivamente en equipos de trabajo, dirigir organizaciones y promover culturas organizacionales efectivas. En un mundo empresarial altamente competitivo, globalizado y en constante cambio, las organizaciones necesitan líderes capaces de adaptarse, inspirar, motivar, tomar decisiones complejas y gestionar adecuadamente el talento humano. Objetivos de la asignatura. Creo que esta es la parte central donde tenemos que poner nuestra mayor atención. El objetivo es desarrollar competencias de liderazgo en los estudiantes universitarios mediante el aprendizaje teórico práctico de estilos de liderazgo, habilidades blandas y técnicas, tomas de decisiones para fortalecer su desempeño personal, académico y profesional en contextos organizacionales. Bien. Ahora tenemos los objetivos específicos, son 3, tomando en cuenta que los objetivos específicos nos ayudan a cumplir el objetivo general. 1. Identificar los principales estilos de liderazgo a través del estudio de teorías clásicas y actuales para reconocer su aplicación en distintos contextos académicos y organizacionales. 2. Analizar la importancia de las habilidades blandas en el liderazgo mediante dinámicas participativas y estudios de casos para mejorar la comunicación, el trabajo en equipo y la resolución de conflictos. Aplicar herramientas básicas de liderazgo a través de actividades prácticas y reflexivas guiadas para fortalecer
la toma de decisiones y la influencia positiva en grupos de trabajo. Bien, acá tenemos los contenidos, tema que aborda la asignatura de la gestión de liderazgo, estudiar los principios, teorías y prácticas que permiten al futuro profesional dirigir eficazmente equipos de trabajo y gestionar organizaciones desde un enfoque estratégico y humano a través del análisis de modelos de liderazgo, habilidades, motivación, dinámicas grupal y cultural. Bien, aquí solamente tenemos dividido por unidad. Tenemos la unidad 1, fundamentos del liderazgo y la gestión empresarial. Unidad 2, habilidades directivas y gestión del talento humano. Unidad 3, estrategias de liderazgo para la toma de decisiones y resolución de conflictos. Dentro de cada unidad se encuentran 4 temas que las vamos a ver un poquito más adelante. Los métodos de enseñanza. ¿Cuáles van a ser los métodos de enseñanza que yo como docente voy a aplicar en esta materia? Los métodos de enseñanza se conciben como sistemas de acciones dirigidas por el docente para organizar la actividad cognitiva de los estudiantes. Estos métodos se centran en la actividad y la comunicación para resolver tareas productivas complejas. Tenemos el método de la tarea productiva, que es el eje central. Tenemos el método problemático y de búsqueda parcial y también el método de análisis de casos clínicos productivos, que es el trabajo en grupo. Medios de enseñanza. Los medios de enseñanza se consideran cursos didácticos y herramientas culturales esenciales para medir el proceso de enseñanza-aprendizaje alineados con el EHC y las etapas que tiene Galperín. En esta ocasión tenemos el medio simbólicos gráficos, la pizarra digital, el proyector de diapositiva y los medios tecnológicos de la ejecución para la materialización, que serían los software, técnicos y planillas, ¿verdad? El sistema de evaluación posibilita fortalecer y consolidar los aprendizajes para que los logros de los objetivos de la asignatura, priorizando la calidad de la actividad y la trayectoria del desarrollo sobre el resultado final conforme a los principios del enfoque histórico-cultural. Yo voy a hacer la evaluación diagnóstica y la evaluación formativa. Aquí tenemos una tablita donde se puede ver de qué manera voy a evaluar a los estudiantes. La asistencia, que sería el 5%, participación 5%, pruebas teóricas 30%, pruebas prácticas 40% y el proyecto final de 20%, sumando un total del 100% para la evaluación de los estudiantes. Capítulo 3. Unidad seleccionada de la asignatura. Aquí ya nos centramos netamente como en el tema o la unidad que vamos a dictar. El presente tema se desarrolla dentro de la unidad 3, que son estrategias de liderazgo para la toma de decisiones y resolución de conflictos, correspondiente a la asignatura de liderazgo. Se ubica en la etapa intermedia avanzada del programa, una vez que el estudiante ha comprendido los fundamentos del liderazgo, permitiéndolo aplicar dichas bases en la solución de situaciones empresariales reales. Aquí nuevamente tenemos un objetivo general y otros objetivos específicos, porque es lo que vamos a lograr en la unidad, ya no en toda la asignatura como en el capítulo anterior. El objetivo general, que es fortalecer la capacidad de los estudiantes para la toma de decisiones empresariales mediante el estudio del proceso de identificación de problemas, análisis y evaluación de alternativas y comparación entre decisiones individuales y grupales para mejorar la resolución de situaciones organizacionales y la gestión de conflictos, porque recuerden que el tema es para la toma de decisiones y resolución de conflictos, ¿verdad? Tenemos también los específicos, que son 3, que de igual manera nos ayudan a cumplir el objetivo general. Avanzamos. El contenido de esta unidad tiene 3 temas: proceso de toma de decisiones empresariales, análisis y evaluación de alternativas, y el tema 3, decisiones individuales versus decisiones grupales. En el método de enseñanza tenemos lo que es el estudio de casos, que consiste en el análisis detallado de la situación real o simulada que representa un problema del contexto profesional. Aquí en esta etapa yo voy a enseñar a los estudiantes con casos reales, con casos que están pasando aquí en Tarija, en este contexto, quizás una empresa chiquitita, y ya después vamos a ir avanzando más sobre ya empresas más grandes donde superan los 100 trabajadores y todo eso, ¿no? Para que los estudiantes sepan qué hacer cuando salgan al mundo laboral.
Este método desarrolla habilidades de análisis y resolución de problemas, capacidad en la toma de decisiones, aplicación de la teoría a situaciones reales y el trabajo en equipo y argumentación. Me encanta este método de enseñanza que yo elegí porque hace como que tú vivas esa experiencia que vas a vivir cuando seas profesional. Bien, el aprendizaje basado en problemas es una metodología centrada en el estudiante donde el aprendizaje inicia con la presentación de un problema complejo y contextualizado. A partir de este, los estudiantes investigan, analizan, sacan información, formulan hipótesis, proponen soluciones, mientras el docente actúa como guía. Sus principales características son: el problema es el punto de partida del aprendizaje, el estudiante asume un rol activo y autónomo, se fomenta la investigación y el pensamiento crítico, se integran conocimientos de diferentes áreas, favoreciendo el desarrollo de competencias como la autonomía, la responsabilidad, la búsqueda de información confiable y la aplicación práctica del conocimiento. ¿Ven? Por eso me encanta. También tenemos el trabajo colaborativo, una metodología que promueve el aprendizaje en equipo, donde los estudiantes trabajan de manera conjunta para alcanzar un objetivo en común. Porque aquí, cuando se les hace trabajar en equipo, también sale como siempre más a la luz de quién es el líder, así a primera vista, ¿no? Pero yo voy a hacerlos rotar sobre que ahora tú vas a ser el líder y tú ya no, así como para desarrollar todas las habilidades de líder que nosotros tenemos dormidas adentro, porque a veces cuando nos toca un grupo y decimos, él es el líder, y ya nosotros nos ponemos en nuestra zona de confort, pero no, en mi clase va a ser completamente diferente. Y sus beneficios, que incluyen, son el desarrollo de habilidades sociales comunitativas, fomento de cooperación, el respeto a las ideas de otros, mejora la capacidad de organización y liderazgo, aprendizaje más profundo mediante el intercambio de saberes. Porque todos los estudiantes, póngale, aquí estamos 4 sentados, todos van a tener como que una idea, un conocimiento por una experiencia, porque alguien le contó, porque alguien leyó. Entonces todo eso se une y ya yo no salgo solamente con el conocimiento que me está dando el docente, sino con el conocimiento que me están aportando 4 compañeros más. Bien, las técnicas de enseñanza que yo voy a aplicar en esta asignatura: la lluvia de ideas, debate dirigido, análisis de casos empresariales, simulaciones, trabajo en equipos, preguntas generadoras. En las lluvias de ideas, ya saben, todos creo que conocemos, planteamos una pregunta y todos dicen esto. El debate dirigido, vamos a hacer como que todo el curso va a ser una empresa y tenemos este problema, entonces todos vamos a empezar a buscarle una solución. Análisis de casos empresariales, que igual repito, voy a llevar casos reales de empresas aquí en Tarija, primeramente pequeñas, medianas y luego ya grandes. Simulaciones de qué pasaría si hay un accidente en una empresa y cosas así. Me encanta por eso esta materia, porque siento que es muy dinámica, donde los estudiantes pueden aprender bastante, y más todavía con este enfoque que estoy desarrollando, el trabajo en equipo y las preguntas generadoras. Los medios de enseñanza van a ser presentaciones digitales, como por ejemplo, PowerPoint, Canva, pizarras y marcadores para que los estudiantes salgan a exponer o a escribir sus ideas, un montón de cosas, ¿no? Videos educativos, hay muchas películas sobre liderazgo, cómo se comporta un verdadero líder, hay bastante material. Guías de trabajo, que son los casos que yo voy a llevar, y los recursos digitales como Moodle y otras plataformas, ¿no? Cantidades de clases previstas para su desarrollo. Aquí tenemos, se prevé el desarrollo del tema en 2 a 3 clases aproximadamente, 90 minutos cada una, distribuidas de la siguiente manera. Y tenemos las tablitas: clase 1, identificación de problemas; clase 2, evaluación; decisiones individuales, criterios. Aquí tenemos análisis de caso, trabajo práctico, observación y rúbrica, y el ejercicio práctico. Capítulo 4, ya vamos llegando a lo que es la parte final de la monografía, y aquí nos centramos netamente en el tema que vamos a enseñar en esta clase. Título de la clase: el proceso de toma de decisiones empresariales como herramienta de liderazgo para la resolución de problemas organizacionales. De igual manera tenemos el objetivo general específico, esto teniendo en cuenta que solamente es una clase, ¿ya? Puede ser que, como anteriormente dije, no se va a terminar un tema en una clase. El contenido a desarrollar, acá tenemos
Identificación de problemas empresariales, diferencia entre problema y síntoma, causas y consecuencias, técnicas para detectar problemas, análisis y evaluación de alternativas, criterios de decisión, errores comunes al decidir, decisiones individuales versus grupales, influencia del liderazgo en las tomas de decisiones. Me encanta mucho ese tema porque siento que es de mucha utilidad. Yo cuando estaba pasando clases de liderazgo, de igual manera me enseñaron este tema con mucha profundidad, con mucho amor, tanto que me lo quedé. Y me ayuda mucho, no solamente en decisiones de administración de empresas, sino también en decisiones individuales, porque recuerden que el ser humano todos los días toma decisiones. Estructura de la clase. ¿Qué sucede dentro de una empresa cuando el líder toma una mala decisión? Con esta interrogante va a ser que yo voy a iniciar la clase para hacer un diálogo dirigido donde los estudiantes puedan compartir experiencias, ejemplos reales o situaciones conocidas en las que una decisión equivocada haya provocado consecuencias negativas, tales como pérdidas económicas, conflictos laborales, desmotivación del personal o disminución del rendimiento organizacional. Una fase busca que el estudiante reconozca que la toma de decisiones no es un acto aislado, sino un proceso que impacta directamente con el funcionamiento de la organización. También hay películas sobre el efecto mariposa. ¿Qué pasa si yo hubiera tomado esta decisión, hubiera tomado esta decisión? Entonces, creo que es muy importante en realidad este tema sobre la toma de decisiones. El desarrollo de la clase se llevará a cabo bajo un enfoque histórico, ya saben ustedes, que ya les he mencionado anteriormente, con el propósito de lograr un aprendizaje significativo. No se limitará a la transmisión de contenidos, sino que promoverá la participación activa del estudiante como protagonista del proceso formativo. No voy a ir yo y les voy a transmitir todo lo que sé. Voy a dejar que el estudiante también investigue, que él opine, que él recuerde lo que sabe, que recuerde un caso que haya vivido o una decisión en su vida que haya marcado un antes, un después, y que él tenga pensando qué hubiera pasado si hubiera tomado esa decisión, o esa decisión, mi vida sería igual o no, porque todos los días tomamos decisiones. Tareas a desarrollar por los estudiantes: analizar un caso empresarial, identificar un problema real, proponer alternativas de solución, evaluar opiniones según criterios establecidos y tener una decisión grupal. Métodos de enseñanza: voy a aplicar el método expositivo participativo. Este método será utilizado para la presentación de los conceptos fundamentales relacionados con el proceso de toma de decisiones empresariales. A diferencia de una exposición tradicional, el docente fomentará la participación constante de los estudiantes mediante preguntas orientadoras, ejemplos prácticos y comentarios durante la explicación. De esta manera se favorece la construcción conjunta del conocimiento y se estimula el pensamiento crítico, evitando que el estudiante asuma su rol de pasivo. Las técnicas de enseñanza, de igual manera como el anterior capítulo: lluvias de ideas, debate dirigido, análisis grupal, simulación y preguntas reflectivas. Medios de enseñanza, igual presentación en diapositivas, pizarras y marcadores, guía de caso práctico y recursos digitales. Aquí tenemos el control y evaluación y el plan de clases. Tenemos el criterio de identificación correcta del problema, guía de análisis de casos, evaluación de alternativas, trabajo práctico, participación grupal, rúbrica de observación, aplicación de conceptos, preguntas orales y escritas. Y aquí tenemos la clase dividida en inicio, presentación del tema y caso motivador, 15 minutos, desarrollo, 45 minutos, práctica, 20 minutos y la evaluación en común y retroalimentación, 10 minutos. Perfecto. ¿Y cómo será el cierre de clases? Se realizará una reflexión final donde los estudiantes responderán: ¿qué aprendí hoy sobre cómo decide un líder? En base a todo lo que hemos aprendido en clases. Aquí también tenemos la bibliografía de la clase, lo que hemos utilizado para esa clase solita. Y muchísimas gracias por su atención. Mi nombre es Bella Cerezo, soy de Tarija, Bolivia. Tienen mi contacto por si tienen alguna duda, alguna consulta. Y de igual manera en comentarios se los voy a subir el link para que ustedes puedan ver la monografía completa, donde también se incluyen anexos, donde ustedes van a poder ver un poquito más del material para la clase. Muchísimas gracias. Gracias por su atención.